participar. Mi nombre es Herman Feigenbaum, soy director general de Cushman & Wakefield para el Cono Sur, y para mí es un placer estar aquí con todos ustedes compartiendo este panel con figuras tan distinguidas y tan conocedoras de nuestros mercados, y por otro lado con enfoques tan diversos, porque cada uno de los panelistas del día de hoy aporta una visión diferente, aporta un valor diferente, y hay mucho, me parece mucho interesante que concluir a partir de la interacción entre todos ellos. Así que yo quiero empezar con una pregunta que me gustaría que la respondan Augusto y José Miguel, y es: ¿por qué Chile es tan interesante para los inversores? O sea, Chile muestra que a lo largo del tiempo los inversores han estado continuamente interesados en continuar y redoblar sus apuestas y mantener y aumentar sus niveles de inversión. ¿Y por qué es esto? A ver, tal vez desde una perspectiva más como económica general, uno podría pensar que Chile tiene una ventaja de estabilidad institucional y de cierto que le dan un relativamente bajo riesgo a las inversiones inmobiliarias acá. O sea, cuando uno piensa en la América Latina, Chile tiene un riesgo relativamente bajo comparado con varios de los países que digamos que son parte de nuestros vecinos. Y eso lo hace, creo yo, una plaza atractiva por un lado. O sea, la estabilidad, la institucionalidad, la seguridad, yo creo que ahí hay una gran ventaja. Otra gran ventaja, creo yo, es la UEF. La UEF también es algo que le da mucha estabilidad al mercado inmobiliario chileno. Algo comentábamos con algunos de ustedes antes respecto del fondo de la fuerte dolarización que existe en mercados inmobiliarios en la región, en Argentina, en Perú, en otros países, donde el dólar es muy relevante como moneda para efectos de hacer transacciones inmobiliarias. Largos problemas de fondo inflacionario en América Latina han llevado a la dolarización de muchas economías, y Chile cuenta con la UEF que permite insularse o protegerse, por así decirlo, de ese riesgo, lo cual creo yo en inversiones inmobiliarias es súper importante. Después lo otro que creo que también es interesante para el mercado chileno es la profundidad y el desarrollo de muchos de los mercados y los productos. Cuando uno piensa en oficinas, que hablamos ayer largo en el panel, ayer con algunos acá, o piensa también en retail o en renta residencial. Bueno, renta residencial está emergiendo, pero el mercado de propiedades de vivienda es bastante grande. Eso creo que también es un factor súper importante. Y otro factor que a mí me parece que es súper relevante es la profundidad y el desarrollo del mercado financiero. Es decir, el hecho de contar en Chile con una gran cantidad de recursos disponibles para apalancar inversiones inmobiliarias. Augusto, ¿a ti qué te parece? Porque tú tienes que invertir todos los días. Tú tienes el dinero ahí y tienes que tomar la decisión. No me dejaste muchos argumentos, pero yo te diría que quizás un elemento importante es la liquidez. O sea, en Chile, vender un activo inmobiliario es muy fácil, de cualquier volumen, porque hay mucha liquidez. Y eso es algo que los inversionistas buscamos, quizás de las cosas que más nos fijamos. Y yo creo que lo otro es el mercado financiero profundísimo. O sea, bancos y compañías de seguros te financian a corto y a largo plazo, en las modalidades que uno busque. O sea, hay muchos que hemos estado financiando montos súper relevantes, interest only, o sea, pagando el capital al final, cosas que hace 5 o 10 años prácticamente no se veían. Y yo me imagino que después va a venir como pregunta, y si además a eso le sumamos las AFP, que podrían también entrar a competir en el mercado de financiamiento, tenemos un mercado ideal. Augusto, pero con todos estos condimentos que mencionas, en muchos mercados del mundo hay sobreconstrucción. Y uno no ve eso en Santiago, por lo menos. No, ¿Por qué no hay sobreconstrucción? ¿Por qué toda esta disponibilidad de capital no ha conducido a que haya una oferta que no pueda ser absorbida? Miremos la vacancia. La vacancia en Chile llegó el 2015, si no me equivoco, a niveles de 10% en oficinas. Hoy día estamos en niveles de 6%. Eso ahora es un mercado que no está sobreconstruido, es sano. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con los constructores. Los constructores son visionarios, a veces le meten mucho metro, pero yo creo que hemos ido aprendiendo que cuando le meten mucho metro se arma una sobreoferta que te lleva a mayores vacancias, que te disminuye los precios. O sea, el mercado se ajusta. Yo creo que Chile ya alcanzó un nivel, pensemos que en oficinas hay 4,5 millones de metros cuadrados entre clase A y clase B, es un mercado grande. Es un mercado en donde le metes 200.000 metros cuadrados y no afecta en forma especialmente relevante el mercado. Y eso lo hace muy sano.
Tú tienes mucha experiencia no solamente en Chile, sino en otros mercados de Sudamérica. Entonces, esta mirada sobre lo interesante de invertir en Chile, la puedes hacer también en comparación con otros mercados de Sudamérica que los inversores internacionales miran como alternativas. ¿Cómo lo evalúas? No, efectivamente, o sea, lo primero es ver a nivel de prima de riesgo. O sea, Chile es de los países que ofrece la mayor prima de riesgo a nivel, comparado con sus pares regionales. O sea, estamos hablando sobre BCP entre 100 y 200 puntos y entre 400 y 500 puntos en base a BCU en 10 años. Cuando pues, los vecinos están incluso con primas que pueden llegar a ser negativas. Es que el caso de Brasil o sería el caso de México, por ejemplo. A eso pues hay que agregar efectivamente todo lo que se ha mencionado aquí, que es el tema de la seguridad jurídica, lo de poder tener contratos forzosos. Al final es el único país dentro de Sudamérica donde han entrado fondos alemanes, que son por definición los más conservadores a nivel de estrategia de inversión. Agregar a eso es un mercado que también se presenta en un momento bastante interesante a nivel de ciclo de oficinas. Hemos visto la vacancia bajando, hay un nivel de oferta futura que está bastante limitado y hemos tocado un poco fondo a nivel de las rentas y se ve claramente que hay un recorrido en rentas en los próximos años. Entonces se presenta un poco la oportunidad de ir a buscar un poco más de riesgo y ir un poco a desarrollo o estrategias de value added. Alfonso, acá Augusto y Marc empezaron a hablar de oficinas y tú trabajas en una empresa y tú tienes un rol que está muy ligado al mercado de oficinas. Cuéntanos un poco cómo ven ustedes la realidad actual del mercado. Mira, nosotros creemos que existe profundidad en el mercado de oficinas siempre y cuando la economía siga creciendo y existan reglas claras de inversión para atraer inversión extranjera. En la medida que tengamos una economía creciendo a buenos niveles, vamos a tener mayor demanda de oficinas. Hemos visto también que los drivers de la oferta y la demanda están cambiando bastante. Por ejemplo, hay una demanda por edificios mucho más especializados también. Edificios, por ejemplo, especializados en tecnología, para empresas de tecnología que requieren ciertas características técnicas. O otros edificios que están más especializados en consumo masivo y necesitan tener una mejor exposición, una mejor ubicación más cercana a centros de consumo o más masivos. Eso es lo que hemos visto que de alguna forma está afectando o está incidiendo en cómo se diseñan los edificios. La demanda está evolucionando en eso y lo hemos visto. Y hemos visto también, por ejemplo, el fenómeno de lo que está pasando con los cowork, que sin duda está moviendo o va a mover bastante el mercado. Hoy en día WeWork tiene un 25% de arrendatarios en empresas corporativas y eso es un cambio bastante importante en la industria. Los modelos de contrato también son muy distintos, son mucho más sofisticados. Por lo tanto, hay mucho que aprender ahí. Yo creo que hay que mirar afuera cómo se está trabajando y cómo se están manejando estos temas y cómo se está innovando para poder nivelarse en eso. Vemos también que hay una demanda importante en el mercado institucional, fondos de inversión, compañías de seguro, que saben y están conscientes que hoy en día existe una escasez importante de terreno y de proyectos. La escasez de terrenos para oficinas es mucho más compleja y más sofisticada que la de departamentos. El mercado de oficinas necesita que la ubicación es mucho más precisa que la que tiene un edificio residencial. Por lo tanto, la búsqueda de terreno y la escasez está generando de que la vacancia siga bajando, está generando que el precio de la renta siga subiendo y hoy en día hay muy pocos proyectos en desarrollo, son muy pocos los proyectos de oficina que están en desarrollo. Nosotros por lo menos en Cencor creemos que más que cantidad de metros cuadrados tenemos que aportar con calidad y creemos también de que ya no se trata solamente de location, sino que también tiene que ver con timing y con concepto. José Miguel, acá Alfonso acaba de nombrar la disponibilidad de fondos de las AFP, compañías de seguros, y recientemente ha habido un cambio de normas que ha facilitado eso. ¿Cuál ves tú que es el impacto
en términos de disponibilidad de dinero y alocación a real estate? Bueno, a ver, la entrada de la AFP con el cambio de la regulación en los últimos años, el año pasado que se cerró este tema, abre obviamente aquí un actor nuevo que no ha estado directamente, estuvo, pero hoy por hoy no ha estado tan directamente involucrado en el ámbito inmobiliario, sí a través de compras de activos en fondos públicos, pero no en el fondo más directamente, cosa que ahora sí pueden hacer. ¿Qué va a ocurrir? Nadie sabe muy bien. Varias AFP ya han anunciado que van a entrar relativamente pronto en fondo al tema inmobiliario. Cuando uno mira las AFP, en general no cuentan con equipos inmobiliarios grandes o con nadie. De hecho, cuando ustedes piensan en compañías de seguros de vida, por ejemplo, las compañías de seguro de vida tienen equipos inmobiliarios importantes, o sea, ellos dedican bastante tiempo y bastante energía y talento en el fondo al tema inmobiliario. Las AFP hasta ahora eso no lo han tenido, no lo necesitaban tampoco. Entonces, eso probablemente va a tardar en desarrollarse un poco, pero yo tiendo a pensar que el rol va a ser importante, va a presionar los precios de todas maneras, va a generar mucha más competencia por los activos. ¿Cuánto van a invertir? No lo sé. Cuando uno piensa en los fondos de pensiones, yo no estoy seguro del número, pero a mí me suena que los fondos de pensiones hoy día en total disponen más o menos, tienen unos 200.000 millones, más o menos unos 200 billones de activos. Si uno piensa internacionalmente, estoy pensando por ejemplo en fondos canadienses y otros fondos internacionales de pensiones, operan con aproximadamente un 8% de sus activos en activos inmobiliarios. Ustedes le aplican ese 8% a los 200.000 millones de dólares de la AFP en Chile. Se pueden imaginar la cantidad de activos en el fondo que las AFP podrían empezar a comprar. Entonces, eso yo creo que va a generar de todas maneras un mucho mayor interés, va a presionar los precios y yo creo que va a generar movimiento en el mercado. Yo creo que ya lo estamos empezando como a ver un poquito. ¿Cómo va a ser esto exactamente? Yo creo que nadie sabe muy bien. Mark, por un lado, todo esto hablaría de que los retornos van a disminuir, de que va a haber una compresión, y al mismo tiempo hay una búsqueda de aumentar los retornos, consecuente quizá también con esta baja que la propia disponibilidad de fondos está imponiendo. ¿Por dónde pensás que puede venir el aumento de las rentabilidades? Pues lo primero es básicamente ir a una estrategia de mayor riesgo. Al final es poder meterse en la creación de producto, en el desarrollo, en estrategias de valor agregado para ir a buscar estos mayores retornos. Luego, pues viendo un poco a distintas categorías de activos, no sabemos y no está muy claro el tema de AFPs, de momento si van a poder entrar, por ejemplo, en multifamily, que al parecer no es el caso, pero ahí habría que ir a buscar mayor universo de inversión para poder buscar estos retornos. Y vuelvo al tema del ciclo de oficinas, porque al final también hay que hacer una comparación a nivel regional. O sea, Santiago en oficinas sigue siendo muy barato. Es de hecho de los más baratos cuando tiene la vacancia más baja. Entonces ahí hay también un crecimiento potencial allí y creando, como decía Alfonso, también productos de calidad que van buscando mucho más el tema de la experiencia. Si me permiten un comentario, a mí siempre me sorprendió lo barato que es el mercado de oficinas, particularmente en Santiago de Chile, y me parece que está muy relacionado con la eficiencia del mercado, la disponibilidad de fondos, las bajas tasas a las cuales están disponibles esos fondos, el avance de la industria de la construcción que permite construir relativamente barato, que permite importar materiales que sean más eficientes, los retornos relativamente bajos que esperan los inversores porque vía apalancamiento o vía seguridad no tiene una percepción de riesgo muy alto. Entonces hay una cantidad de factores que hacen que Santiago sea efectivamente un mercado muy barato para cualquier empresa que se quiera instalar. Y Augusto, para poder lograr esto hay veces que el vehículo, la forma en la cual se canalizan las inversiones es importante. Y si se hace a través de un fondo, de un gestor de fondos, o se hace una inversión directa en inmobiliario, puede hacer la diferencia. ¿Cuál ves que son las diferencias y cuál te parece a ti en este momento que es la más conveniente? Yo creo que hay varias diferencias. La primera, y es bien importante, es una diferencia en términos tributarios. Los fondos de inversión tienen ventajas tributarias que los inversionistas, si lo hacen directo, no las tienen. Y yo creo que quizás lo más importante es la liquidez, nuevamente. Para una persona que va y se compra un piso de oficina, si es que quiere deshacer la inversión, tiene que salir a venderlo. Vender una cuota de un fondo líquido es bastante más fácil.
Y por último, quizás diversificación. O sea, con la misma plata que un inversionista invertiría en comprar un piso de oficina, puede comprar un pedacito de muchas cosas al comprar una cuota de un fondo de inversión. Entonces, si uno mira el mundo, lo que ha pasado en Estados Unidos, es una industria muy, muy profunda, y en Chile hace 20 años la industria prácticamente no existía, va hacia allá. Los fondos de inversión creemos nosotros que son un vehículo súper eficiente y que además están administrados por gente capacitada. Y además, por último, y quizás acotando lo que decía José Miguel, las AFP, lo más probable es que se demoren un tiempo en llegar a invertir directo. Y por ahora lo más probable es que inviertan a través de fondos de inversión. Y eso probablemente va a generar también mayor liquidez. Y desde el punto de vista de la especialización en la gestión, de la identificación de productos novedosos que al mismo tiempo puedan mitigar riesgos, ¿qué te parece que aportan los fondos de inversión y los gestores de fondos de inversión? A ver, yo creo que en Chile, a diferencia de los países más desarrollados, no existen fondos enfocados en algún producto en particular. En Estados Unidos uno puede encontrar, yo quiero invertir en un fondo de oficina, o en un fondo de bodegas, o en un fondo de centros comerciales. En Chile los fondos no estamos tan desarrollados y en parte tiene que ver con que el mercado no es lo suficientemente grande para poder hacer un fondo especializado en una clase de activo en particular, porque si no sería muy chico el fondo y lo hace menos líquido. Entonces, yo creo que al final los managers lo que hacemos es buscar oportunidades de inversión uno a uno. Vamos seleccionando oportunísticamente lo que mejor nos guste y tomando la mejor oportunidad. Está claro. Alfonso, en la búsqueda de rentabilidad, en la búsqueda de proyectos que agreguen más a los inversores, ¿cómo ves las tendencias del mercado de oficina en términos de zonas, en términos de tierra, en términos de proyecto, en términos de poder responder a la demanda? Mira, algo que hemos estado viendo es que los principales cambios en tendencia de oficina están asociados a la tecnología. Hace poco se publicaron, leí hace poco, las 10 últimas innovaciones en real estate por la revista Forbes, de las cuales 8 estaban asociadas a tecnología y 2 estaban relacionados a servicios también de tecnología en real estate. Ya no se trata tanto del hardware, sino que se trata del software. Y de qué forma ese software se está incorporando en los espacios de oficina. Las tecnologías están ahí claramente generando un cambio en cómo se distribuyen, cómo se usan las oficinas. Por ejemplo, sensores de presencia, sensores de flujos para ver dónde hay mayores eficiencias, dónde hay zonas que se están subutilizando, domótica para lograr un control de temperatura, un confort, seguridad, etc. Lo otro que hemos visto mucho es que hay muchos espacios de oficinas que son subutilizados. Mucha gente está en reuniones, o está en terreno, o está viajando, etcétera. Y de alguna forma las empresas lo que han hecho, y nos ha tocado en varias habilitaciones que hemos hecho oficinas, es reducir el espacio, hacerlo más eficiente a través de escritorios que son más flexibles, o espacios de trabajo que son flexibles, mesas de trabajo grupales, donde la gente se puede sentar en distintos sectores de la oficina dependiendo en qué proyecto está trabajando o con quién necesita trabajar y reunirse. Eso lo hemos visto bastante. También hemos visto cabinas telefónicas para lograr privacidad, para que la gente pueda tener una llamada, ya sea personal o de negocio, dentro de una oficina, cabinas telefónicas para hacer videoconferencias también. Hemos visto espacios de oficinas con guarderías para niños o lugares para que las madres puedan amamantar a sus hijos. También nos ha tocado eso. Nosotros ahora estamos trabajando con una tecnología que permite hacer carga inalámbrica de teléfonos y tablets en salas de reuniones o lugares de trabajo. Eso también es otra tendencia que hemos visto. Bueno, como lo dije antes, sensores de presencia y espacios saludables, buscar la salud, fomentar el deporte en las oficinas con gimnasio. En este viaje que hicimos a Silicon Valley vimos que todo el campus de Google se funda mucho en el confort y la salud de las personas que trabajan ahí. Tienen coach deportivo, áreas deportivas metidas adentro. Lo decíamos antes, pinturas que absorben CO2, filtros de agua, mejor oxigenación. Ese tipo de tendencias se están viendo en lo que es las oficinas propiamente tal. José Miguel, aparecen también nuevos productos donde los inversores se empiezan a volcar y claramente Multifamily es un producto que está llamando la atención y que está empezando a dejar huella dentro de este mercado.
¿por qué pensás que aparece y por qué empieza a tomar relevancia multifamily dentro del mercado chileno? A ver, Chile es tradicionalmente un país de propietarios. Cuando uno mira en el fondo la propiedad de vivienda en Chile se mueve históricamente entre el 70, ello ha venido bajando, pero históricamente ha estado relativamente alta. Chile es un país que tiene una proporción muy alta de propietarios. Muchas familias están como estaban acostumbradas a comprar. Entonces yo creo que ahí hay un elemento que a lo mejor ha hecho que el multifamily y los proyectos en fondo en una mano de renta no hayan sido en el fondo tan mirados, ¿no? Ahora, el arriendo o el hecho de tener propiedades para arrendar, propiedades de viviendas, sí históricamente ha habido mucho, o sea, mucha gente ha sido dueña de propiedades, tenía una gran ventaja antes de la reforma tributaria del año 2015, cuando uno como persona natural mantenía propiedades de vivienda. Eso cambió en fondo con la regulación, con la reforma tributaria del año 2015. Hoy día aparece a mi juicio el multifamily por varias razones. Uno es porque obviamente el mercado se va sofisticando y ahí se ve una ventaja en ofrecer productos en fondo que tengan una mayor calidad de servicio, que estén mejor pensados para la renta. También hay una búsqueda obviamente de nuevos productos inmobiliarios en los cuales poder invertir. Desde el lado de la demanda yo veo dos cosas. Yo veo por un lado el encarecimiento de la vivienda. Cuando uno piensa en fondo en lo que ha ido pasando con los precios de las viviendas en Chile en los últimos, pongámosle 10 años tal vez, o 6, 7 años, desde el 2010 o 12, tal vez hay que ver ahí un poco cuando uno puede fijar una fecha donde uno puede decir, oye, desde esta fecha empiezan a subir los precios, pero cuando uno mira los últimos, en cualquier caso, 6, 8 años diría máximo, uno ve en el fondo una tijera que se va abriendo entre la evolución del ingreso per cápita en Chile y la evolución de los precios de vivienda. Los precios de vivienda han ido subiendo mucho más rápido en el fondo que el ingreso per cápita, con lo cual la vivienda se hace menos affordable, menos asequible para muchos hogares. Entonces eso empieza a propiciar el arriendo, porque en la medida que la gente no puede comprar, ha habido también algún grado de mayor restrictividad en los créditos hipotecarios, que yo creo que no es tanto eso, pero algo hay. Pero si uno mira las colocaciones de crédito siguen siendo súper grandes, o sea que tampoco es que creo que la restricción sea tanta, pero en cualquier caso puede ser en algún momento un tema. Y eso también hace que el arriendo se vuelva más atractivo, en la medida que la compra se vuelve más cara. Y después lo otro que pasa, hay un tema también de cambio en los perfiles de los hogares. Cuando uno piensa en los hogares, en hogares más pequeños, hogares que buscan más flexibilidad, hogares más jóvenes, liderados por personas, en el fondo por millennials, muchas veces la propiedad de la vivienda no es algo tan aspiracional como a lo mejor lo era hace 15 o 20 años. La gente dice, mira, yo no sé si me voy a quedar aquí o voy a trabajar acá, prefiero arrendar por un tiempo y me compro más adelante una vivienda o espero en el fondo para una compra. Y eso hace o genera, creo yo, una oportunidad interesante en el arriendo. Entonces, esta combinación de tendencias, de la evolución del mercado, creo que yo ha propiciado, por así decirlo, el desarrollo del multifamily y ha abierto una oportunidad importante. O sea, yo tiendo a pensar que cuando uno mira el mercado residencial, el arriendo va a cobrar mucha relevancia en los próximos 5 a 10 años y nosotros nos vamos a mover probablemente hacia tasas de propiedad de vivienda más parecidas al mundo desarrollado. Yo lo comparo, yo los casos que más conozco, el que más conozco es el de Alemania, pero Alemania es un caso súper raro porque Alemania es un país donde el 40% de la población es propietaria y el 60% arrienda. Pero incluso en Europa es un caso raro. Cuando uno mira, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, esos son países que tienen entre 60 y 65% de propiedad de vivienda, y yo creo que nosotros podríamos bajar un poco a esos niveles. Y eso abre ahí un gran espacio para el multifamily. Otro dato que también es interesante es el crecimiento de los hogares en Chile. Nosotros lo hemos mostrado en varias oportunidades, estudios que hemos hecho, y ahí lo que nosotros vemos es que los hogares crecen a tasas muy rápidas. Si bien la población en Chile no crece muy rápido, el proceso de formación de hogares sí lo hace. O sea, los hogares se han ido achicando, hemos pasado en el fondo de más de 3, casi 4 personas por hogar en los años 90, a comienzos de los 90, a más o menos, si no me equivoco, el número es 3.0 algo, si uno mira las cifras del censo 2017, y eso se va a mover fácilmente, a mi juicio, a 2,7, 2,5, y cuando uno piensa en ese número, en ese cambio, esos 0,3, en el fondo el moverse de 3 a 2,7, multiplicado por un número aproximado de, no sé, pónganle 5,5 a 6 millones de hogares, es un montón de hogares que van a necesitar una nueva vivienda. Entonces eso abre un gran espacio, creo yo, para el mercado de multifamily. Marc, ¿y qué oportunidad genera eso para los inversores?
o sea, lo primero es que hay factores demográficos y económicos que sustentan el crecimiento del multifamily en general en Chile. Acompañando a eso, pues hay acceso a financiamiento para desarrollos propios, para comprar edificios enteros, para desarrollar edificios enteros de multifamily. Y yo veo también donde existe la posibilidad de agregar valor es en todo lo que es la profesionalización de la parte operativa y la institucionalización de la industria. Y eso va a hacer que va a ser cada vez más profundo, que vamos a ir mucho más a los modelos, porque al final es un modelo más de hotelería que un modelo inmobiliario, lo del multifamily. Entonces, ahí lo que se ve claramente en otros mercados es que un edificio que está en una sola mano puede captar mayor incremento en las rentas a través de los servicios que se pueden dar, de dar esta comunidad a los usuarios, que es lo que buscan, y allí se puede captar mayores rentas. Y eso lo hace pues, cada vez más atractivo, obviamente, para inversionistas que van a buscar este incremento de rentabilidad en el tiempo y va a hacer que sea también un activo cada vez más viable, porque en muchos casos a día de hoy hay todavía una rentabilidad que al final es muy baja comparado con la rentabilidad que se puede obtener para desarrollo de residencial en venta. Entonces, se tiene que ir a captar estos incrementos en rentas a través de los servicios y de la parte operacional del negocio. Bueno, yo creo que el profesor Simián acá y Marc han dicho bastante sobre la posibilidad de crecimiento que tiene esto a través de los servicios, de la experiencia que se le brinda. Nosotros actualmente estamos diseñando un edificio para multifamily y trabajando con el operador hemos podido ir aprendiendo y entendiendo por qué la experiencia es tan importante en este tipo de proyectos. Y ahí es donde vuelvo con el tema del concepto. Cómo darle concepto a los edificios para hacerlos tan atractivos de que pueda existir una prima en el arriendo que sea superior al mercado y que haga que esas tasas de rentabilidad de los proyectos sean mayores que lo que tradicionalmente se ha venido obteniendo en edificios de renta o en departamentos de renta que tienen distintos inversionistas repartidos por los edificios. Ahí es donde nosotros vemos que hay posibilidad de crecimiento y de mejora en esas rentabilidades. Augusto, cambiando de producto, mercado de bodegas. ¿Cómo ves la estructura actual, las oportunidades que ofrece? Buena pregunta. El mercado bodega, a diferencia del mercado oficina, es un mercado mucho más concentrado. El mercado oficina es prácticamente perfecto. ¿Cuánto será lo que pesa el principal propietario de oficinas en el mercado? Yo creo que menos de un 5%, lo que lo hace muy competitivo en precios. En oficinas, si las cifras están bien, lo que yo sé, es que entre los tres principales players tienen más del 50% del mercado. Y ese número no va a cambiar mucho, porque además los principales players tienen mucho metro cuadrado y van a seguir desarrollándolo en la medida que se vayan requiriendo más espacios. Entonces, entrar a un mercado tan concentrado es difícil. Y si a eso le sumamos la limitación del precio del suelo, es realmente muy complicado. O sea, tratar de desarrollar un proyecto de bodegas rentables con suelo comprado a 4 o 5 UF el metro cuadrado es realmente un desafío. Y eso lo hace un mercado, creo yo, muy distinto al mercado del multifamily o al mercado de la oficina o de los centros comerciales. ¿Ustedes han invertido en bodegas? Hemos invertido en bodegas. ¿Y qué factor los hizo en esos casos a invertir a pesar de estas condiciones adversas que mencionas? Pensamos que es un mercado que hay que estar. O sea, el e-commerce es algo que está, que se sabe que está y que va a seguir creciendo de forma importante. Yo creo que ahí hay una oportunidad, o sea, que haya concentración no significa que el resto esté muerto. Hay que saber cómo competir. Probablemente la ubicación es muy importante. Sabemos que en e-commerce eso es clave en logística. Y ofrecer un producto para el nicho que uno quiere. No todas las bodegas son iguales. Hay bodegas de bastante distintos estándares y que apuntan a distintos nichos. Hay gente que busca bodegas de 200 metros cuadrados y no necesita estar en Enea, puede estar perfectamente en otras ubicaciones,
Pero hay gente que necesita 100.000 cuadrados y sí necesita estar muy cerca del aeropuerto, muy cerca de los puertos. Entonces, demandas hay muy distintas y hay que saber dónde poner las fichas apuntando a qué es lo que uno quiere ofrecer y qué orden de rentas quiere lograr para la inversión que está haciendo. Marc, ¿cómo ves las tendencias del mercado de bodegas para sacar ventaja de todo esto que menciona Augusto? Tocando lo que mencionaba Augusto del e-commerce y viendo un poco la evolución del mercado de bodegas de Santiago, que se hace cada vez más difícil por el precio de la tierra, por la urbanización continua de la ciudad, que es muy difícil de justamente hacer nuevo producto de bodegaje. Yo creo que hay una oportunidad en lo que se ve en otras ciudades también del mundo, que es en lo que es la logística de proximidad, lo que llaman del last mile, de la última milla, donde existe pues, posibilidades de reconversión de naves existentes para optimizar lo que es la entrega de producto a los consumidores y acortar los flujos de entrega. Además, son generalmente actividades que pagan mayor renta, entonces pueden hacer que sea viable justamente la reconversión de estos edificios. Alfonso, hemos hablado en el pasado varias veces del paradigma de la caja de zapatos, de cómo muchos desarrolladores de oficinas siguen pensando en un pasado en el cual los edificios eran torres vidriadas parecidas a una caja de zapatos y cómo ahora esos activos se pueden transformar en obsoletos porque hay otro tipo de demandas. ¿Cómo imaginas que deben enfrentar los desarrolladores actualmente el desafío de hacer un edificio para las futuras generaciones? Sí, bueno, ese es un tema bastante recurrente y un desafío importante que tenemos los desarrolladores de edificios, no solamente vivienda, oficina. De hecho, ayer Nacho, el mexicano de 4S, estuvo hablando de la arquitectura líquida, que es de qué manera diseñar edificios que puedan cambiar su uso en el futuro. Nosotros en nuestro equipo hemos estado pensando a ver la demanda de estacionamientos por normativa que tiene los edificios de oficina en Santiago. Es tan grande y se están usando cada vez menos por las nuevas tecnologías de transporte o porque la gente está usando más bicicleta, Cabify, Uber, etcétera, que de repente nos vamos a quedar con subterráneos de edificios vacíos. Entonces, ¿cómo transformar esos espacios y darle un nuevo uso? Bancos de baterías, bodegas pequeñas, este concepto del vertical farming, agricultura con luces LED. Hay que empezar a pensar y hay que ser bastante innovador de ver cómo vamos a hacer para que los edificios no sean caja de zapatos. Y por otro lado, también el desafío está en cómo agregar servicios a los edificios y nosotros los desarrolladores transformarnos un poco en prestadores de un servicio, de un espacio de trabajo para las empresas, más que solamente arrendarle metros cuadrados y cajas de vidrio. Yo creo que ahí la oportunidad está en buscar asociaciones con estas mismas empresas, en trabajar en conjunto, hacer asociaciones con universidades, con Corfo, con centros de inversión, para que de alguna forma los edificios se transformen no solamente en áreas de oficinas, sino que también que se congreguen otro tipo de actividades y otro tipo de trabajo para cambiarles un poco ese estado de solamente caja de zapatos. José Miguel, en Sudamérica es muy común que los países tengan una ciudad importante y que mucho pase por esa ciudad y que el resto sea justamente eso, el resto, ¿no? ¿Cómo ves las oportunidades fuera de Santiago? A ver, es una pregunta difícil. Efectivamente se produce este fenómeno que tú dices, las ciudades funcionan, o sea, los países latinoamericanos tienen una primera ciudad que normalmente supera con creces, que puede ser fácilmente 2-3 veces en población la ciudad que le sigue, ¿no? Eso pasa obviamente, pasa en Perú, pasa en Argentina, pasa en México, etcétera, en muchos países. Creo que es un tema, tal vez Colombia puede ser una excepción con un país que está más centrado en diferentes ciudades.
pero el resto de los países latinoamericanos en general están concentrados muy fuertemente en una ciudad. Hay un tema obviamente ahí de economías de aglomeración, que si uno piensa lo que ha significado, lo que ha sido el crecimiento económico, el desarrollo de la economía en los últimos 20, 30 años, es un desarrollo que va muy de la mano del capital humano, de los pools de capital humano, del talento aglomerado en ciudades, que obviamente una persona más otra persona suman, por así decirlo, en términos de talento, más de 2 personas. Y ese potenciamiento del talento aglomerado en centros urbanos es lo que ha hecho obviamente crecer la ciudad. Y cuando ustedes miran lugares como Silicon Valley o Nueva York, en el fondo la zona, la costa este americana, o lugares como, no sé, también pasa en Asia, se forman pools de capital humano muy importantes en zonas urbanas o en ciudades, que ha potenciado obviamente el desarrollo de ciudades. América Latina tampoco es ajeno a esto, a pesar de que América Latina creo que ya traía una tradición más larga, en el fondo, de aglomeraciones en centros urbanos muy grandes. Entonces, cuando uno miramos Chile, efectivamente Santiago concentra una gran cantidad de capital humano, muchos centros de oficinas, pensamos en oficinas clase A, en la práctica solo está el mercado de oficinas clase A, solo está en Santiago, miramos retail, miramos un montón de cosas, en general está todo en Santiago. Ahora, dicho eso, yo creo que las oportunidades en las ciudades de regiones son, creo, más de lo que parecen. Aquí lo que ocurre es cuando uno piensa en retail, por ejemplo, en los formatos vecinales, en formatos más pequeños, ahí hay una transformación que en muchas ciudades de regiones todavía no se ha hecho completamente, y ustedes pueden ver cómo proyectos interesantes hechos en fondo por cadenas de malls en Chile reemplazan al comercio más tradicional y hacen una propuesta de valor más interesante para ciudades regionales intermedias, ciudades, ni siquiera estoy pensando en ciudades como Temuco, Antofagasta, que son ciudades, o Iquique, o son ciudades más grandes, sino que incluso puede pensar en ciudades más pequeñas, como pueden ser Curicó, San Fernando, Osorno, que son ciudades bastante más pequeñas, pero donde muchas veces, si uno llega con una propuesta de valor interesante, yo creo que pueden haber ahí oportunidades notables. Después está el mercado residencial obviamente fuera de Santiago también es grande, ahí al final igual la población, el 60% de la población sigue viviendo fuera de Santiago, por lo tanto creo que ahí también hay un montón de oportunidades en el desarrollo de productos habitacionales en regiones en general todavía sigue habiendo muchas más oportunidades en el desarrollo de casa. Una de las virtudes que tienen muchas ciudades regionales es que los sectores de casa siguen estando relativamente cerca de los centros de las ciudades, lo cual hace posible que alguien pueda vivir en una casa y estar a 10, 15 minutos del centro de la ciudad, cosa que en Santiago es cada vez más difícil. Entonces, eso creo yo que genera oportunidades también en desarrollos habitacionales en regiones. Y después, claro, en bodegas probablemente es menos, creo que no sé cuánto ahí puede haber desarrollo de bodegas fuera de Santiago, me da la impresión de que no tanto, pero creo que hay oportunidades, hay que mirarlas bien, hay que buscarlas, una cosa que a veces no es tan fácil. Pero me parece en el negocio hotelero, creo que también es otro donde también muchas veces pueden haber oportunidades en ciudades de regiones que a veces no están bien atendidas. Como digo, hay que buscarlas, no es así no sé cómo llamarlo, pero un low hanging fruit, una cosa que así como que esté inmediatamente a la vista, pero tiendo a pensar que ahí sí ha ido creciendo el poder de compra, el poder adquisitivo en regiones, y eso abre también espacio para nuevos formatos en retail, etcétera, y otros productos inmobiliarios. Para terminar, Augusto, como inversor, ¿dónde está el futuro? Yo creo en la diversificación. El futuro está, creo yo, en todas las clases de activos y hay que buscar negocios buenos. Creo que en todas hay oportunidades. Concentrarse en una yo creo que no va por ahí la mano. Alfonso, ¿y el futuro de la inversión para ustedes dónde está? Nosotros creemos bastante en la posibilidad de desarrollar en las ciudades los edificios mixtos donde se mezclan distintos tipos de gente, distintos tipos de usuarios en distintos horarios. Y eso va a ir revitalizando los barrios, revitalizando las ciudades y generando mucho valor urbano, de convivencia, de colaboración, de distintas actividades y experiencias. Marc, el futuro, la inversión, ¿dónde está? A mí, particularmente me gustó mucho la presentación de Alfonso anterior y, para mí creo que el tema de la industria de la inversión se tiene que volcar cada vez más al usuario, a la experiencia del usuario, a la creación de comunidad, lo que permite justamente
desarrollar producto sostenible, captar mayor valor, retener talento, mejorar productividad. Y al final pues eso conlleva a mejorar retornos y hacer que sea un círculo virtuoso. José Miguel, para terminar, la inversión, el futuro, ¿dónde está? A ver, yo pienso que el futuro está en propuestas de valor atractivas. Cuando uno mira el mercado chileno es un mercado sofisticado, no es un mercado que tenga, que uno diga aquí está todo por hacerse, sino que hay mucho que ya está hecho. Cuando uno mira oficinas, en retail, en productos habitacionales, es un mercado que es bastante desarrollado. Entonces, si uno quiere invertir, creo que tiene que hacerlo con propuestas de valor distintas. En eso compro completamente la idea de Alfonso, en el sentido de innovar en términos de diseños, de productos, de prototipos. Hay temas energéticos, hay temas, en el fondo, hay un montón de cosas donde uno puede, creo, innovar y ofrecer propuestas de valor distintas que de alguna manera recambien los activos. Otra oportunidad que creo que puede ser interesante y que puede cobrar mucho vuelo en los próximos años en Chile, particularmente en Santiago, es la reconversión de activos. Cuando uno mira en el fondo los centros urbanos más consolidados, estoy pensando en Santiago Centro, Providencia, pero también uno puede extenderse a lo mejor hacia las comunas que son pero más antiguas, por así decirlo, que tienen activos más viejos. Ahí hay probablemente una oportunidad en la reconversión de esos activos. Cuando uno piensa en Europa o en Estados Unidos, es un proceso como natural de reconversión, de gentrificación, de mejor utilización de esos activos que, sobre todo en la medida que no son a lo mejor a veces transformados por fuera de manera tan importante, tienen menos restricciones normativas porque al final uno no cambia por fuera mucho, pero le da un uso distinto al activo que puede generar una gran oportunidad en un barrio, en un sector y en un activo específico. Bueno, les agradezco muchísimo. Les quiero decir que como alguien que no tiene la fortuna de vivir en Chile, los miramos con envidia normalmente, quienes no tenemos la fortuna de estar aquí, de ver un mercado tan desarrollado, tan profesional. Y me parece muy significativo que profesionales de la inversión como ustedes, que miran de inversión desde diferentes lugares, a la hora de hablar del futuro, no hablen de las tasas de retorno, no hablen de la financiación, de lo que hablen es del producto, de la experiencia, del valor agregado a la comunidad. Eso habla de un sentido de comunidad muy particular, pero también habla de que el mercado ha alcanzado tal madurez que las cosas básicas de la inversión inmobiliaria, que en otros países sudamericanos en particular no están resueltas, aquí ya lo están y permiten pensar más allá. Así que muchísimas gracias por su participación y nos vemos pronto.